Cuando el último himno se desvaneció, los secretos tomaron su lugar. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Compartan desde donde nos escuchan. Siempre es un placer leer. Descifremos este misterio juntos. La historia comienza. Era una de esas tardes de finales de verano, que parecían inafectadas por el tiempo, donde las sombras se alargaban como gatos perezosos sobre las calles adoquinadas de St. Mildred's on the Hill, y el aroma a lavanda cortada flotaba en cada seto del jardín. La parroquia de St. Mildred's celebraba su anual té de previa de la cosecha. Todavía no era el festival en sí, sino una modesta reunión para exhibir arreglos florales, ensayar himnos y distribuir las tareas del comité con amable insistencia. Señorita Jane Marple, sentada con una taza de Darjeeling tibio y un plato de galletas de avena en el regazo, observaba la actividad desde su silla de mimbre bajo la pérgola de la rectoría cubierta de enredaderas. Llevaba su habitual sombrero gris paloma y había traído su labor de punto, aunque no había añadido ni una sola puntada desde su llegada. El vicario, el reverendo Silas Appleton, se movía con aire de distracción crónica, intentando controlar la conversación y la logística con escaso éxito. Su esposa, Edna, mucho más capaz, dirigía la asignación de asientos del coro y regañó a un terrier que se había fugado con un sándwich de té. En resumen, todo era como siempre, hasta que dejó de serlo. «Supongo que debemos asumir que no vendrá», dijo la señora Edna Appleton con vehemencia, mirando su reloj y mirando hacia la puerta del cementerio. Se hizo un ligero silencio. Él se refería al señor Harold Mountjoy, organista de Santa Mildred, y figura de gran importancia en el pueblo, o al menos en la parroquia. Un hombre solitario de 60 y tantos años, Mountjoy había tocado el órgano de la iglesia fielmente todos los domingos durante 23 años, sin falta, sin alboroto y sin jamás, que se recordara, perderse un ensayo. Tampoco estaba en maitines, comentó la señorita Partridge, la bibliotecaria musical solterona, encargada de los antiguos himnarios del coro. Supuse que quizá estaba resfriado, o que le habían recetado algo. Ya sabe lo delicada que es su digestión. Quizás simplemente se ha puesto enfermo, comentó la joven señora Lina Carroway, recién llegada al pueblo y nueva soprano del coro. Su tono era ligero, pero tenía los ojos ligeramente entrecerrados, como si evaluara las reacciones a su alrededor. El reverendo Appleton aplaudió con alegría forzada. «Bueno, me atrevo a decir que el mundo no se derrumbará si seguimos sin unos compases de Ahora damos gracias a Dios. La señorita Dobell puede con el acompañamiento en el piano vertical, ¿verdad, Mildred?» Mildred Dobell, de 83 años y casi ciega, soltó una risita entrecortada y asintió. «Solo si te apetece cantar tu himno en fa sostenido menor, y medio tiempo por detrás». La risa resonó entre los presentes, pero la señorita Marple, aún impasible, miraba por encima del borde de su taza de té hacia el estrecho callejón que conducía a la cabaña de piedra del señor Mountjoy. Una ligera arruga se formó entre sus cejas. «Qué raro», murmuró, en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Muy raro, de verdad. No era solo que Harold Mountjoy estuviera ausente, era que nadie lo había visto desde el jueves por la mañana y ya era domingo por la tarde. Para un hombre de hábitos tan rígidos que parecían inamovibles, ese era, pensó la señorita Marple, un cambio digno de mención. A la mañana siguiente, todo el pueblo se despertó con algo mucho más que la ausencia de un organista. A las 9 en punto, el agente Hubert Sims llegó a la casa de Mountjoy tras una llamada de la señorita Dobell, quien se había encargado de ver cómo estaba su querida amiga tras la inexplicable ausencia del día anterior. Como explicó más tarde a media parroquia,
Notó algo raro con las botellas de leche, si me entienden. Seguían allí desde el viernes y un poco calientes. Sims, joven y bien intencionado, pero sin sutileza, empujó la puerta principal, que estaba sin llave, al no recibir respuesta. La cabaña estaba tranquila y ordenada. Los utensilios de té estaban intactos en el aparador y una pila de partituras para órgano, Bach, Buxtehude y una curiosa pieza manuscrita sin título se apilaban ordenadamente junto a la chimenea. Pero el silencio no duró mucho. El cuerpo de Mountjoy fue descubierto en el piso de arriba, semidesnudo y tendido junto al órgano de cámara que guardaba en su sala de estar. No había señales de forcejeo, ni heridas visibles, ni señales de haber forzado la entrada. Una taza de porcelana, posiblemente con chocolate caliente, estaba derramada junto a su sillón. Su expresión, según el agente Sims, era como si algo lo hubiera sobresaltado. Se llamó al doctor Partridge, y su veredicto, emitido tras un examen superficial, fue vago e inútil. Podrían ser causas naturales, o un susto repentino, quizás el corazón, o tal vez no, murmuró la señorita Marple para sí misma esa tarde, mientras pasaba lentamente junto al seto de la cabaña. Para el lunes, los chismes eran lo suficientemente espesos como para esparcirlos con un cuchillo de mantequilla. Siempre fue un tipo nervioso, afirmó el señor Peveril, el jefe de correos, desde el mostrador de la tienda del pueblo. Solía hacer una mueca de dolor al oír la campana de la iglesia. He oído que tenía un pasado, susurró la señora Lockett, la dueña de la modista. Era de Londres. Dicen que se cambió el nombre. Veneno, si quieres saber mi opinión, dijo la señorita Partridge, ahora firmemente afianzada en su papel de doliente autoproclamada. Últimamente estaba experimentando con tónicos herbales. Siempre peligroso, pero la señorita Marple dijo poco. En cambio, se tomó el tiempo de visitar al doctor Partridge, con el pretexto de que ella también necesitaba un reconstituyente, y le preguntó amablemente si se había ordenado una autopsia. No hace falta, dijo el doctor con un gesto de desdén. Mountjoy era un hombre de nervios frágiles. Probablemente el corazón le falló por alguna tensión trivial. La señorita Marple asintió cortésmente. Luego, de vuelta en su pulcra sala de estar, repasó los hechos. Una taza vacía, un cambio repentino en la rutina, un hombre conocido por su puntualidad, ahora llegaba tarde de la forma más permanente. Y quizás lo más curioso de todo, la carpeta faltante con las selecciones musicales de la iglesia, que Mountjoy fue visto por última vez llevando a la sacristía el jueves por la mañana. Ella tocó su tejido, las agujas inmóviles. Hay más música en esto de la que el vicario cree, murmuró, pero la melodía está bastante mal. El martes por la mañana los chismes sonaban más fuertes que la campana de la iglesia. Aunque St. Mildred's on the Hill se enorgullecía de ser un lugar de decoro, la muerte, sobre todo si era sospechosa, tenía una forma de soltar las lenguas. El cartel que aparecía fuera del supermercado Chippings apenas había terminado de despegarse con la brisa matinal cuando fue reemplazado por un cartel garabateado a mano que anunciaba: el organista señor Harold Mountjoy falleció tristemente. Un fallecimiento en paz. Se esperan más detalles. R. Appleton, vicario. Fue un aviso amable, aunque apresurado, y totalmente inadecuado para un pueblo ávido de detalles. Dentro de la tienda de comestibles, dos figuras se encontraban en disputa junto al ruibarbo. «Te digo que fue un asesinato», susurró la señora Pansy Barton, una mujer corpulenta, con los ojos demasiado brillantes para ser de madrugada. «Estaba trabajando otra vez en ese horrible manuscrito, ¿sabes? Ese del que todo el mundo hablaba en susurros la cuaresma pasada.
Siempre dije que le traería problemas. No seas tonta, Pansy, espetó la señorita Grimble, la maestra jubilada, con una bolsa de papel llena de galletas de té bajo el brazo. La gente muere, incluso en sillones. Era un hombre nervioso y de constitución débil. Eso no es asesinato. Es inevitable. La señora Barton se acercó. Pero llegó el correo, el IN. Viernes por la mañana. Y yo saber sí, porque el primo segundo de Clara Finch lo entrega en bicicleta. Mountjoy nunca lo sacó de la caja. No es propio de él. La señorita Grimble, para su crédito, titubeó un poco. Quizás se le olvidó. Nunca olvidaba nada. Era de los que ordenaban sus calcetines alfabéticamente. Al otro lado de la calle, en el patio del albañil, el joven Timothy Glade escuchaba con un deleite apenas disimulado. Siempre le había parecido sospechoso el aire distante de Mountjoy, al que los jóvenes del pueblo llamaban el fantasma de la parroquia. Ahora, con la muerte en el aire, se habría sentido decepcionado si se hubiera tratado de un crimen. No, ocurrió. Apuesto a que lo chantajearon, le dijo a su amigo Bertie masticando un palito de regaliz. Lo envenenaron con el té, como en esos libros. ¿Qué clase de chantaje?, preguntó Bertie con los ojos muy abiertos. Timothy se encogió de hombros. No importa. Siempre es algo indescriptible, por eso es bueno. Mientras tanto, la señorita Marple permanecía sentada tranquilamente en su salón, hojeando el periódico y saboreando su té aguado. Junto a ella, sobre la mesa con un mantel de encaje, había un pequeño jarrón con guisantes de olor, recién cortados de su huerto esa mañana. Desprendían una suave fragancia, ligeramente picante que la tranquilizaba mientras leía. El artículo en el Gaceta del Norte de Barsetshire era pequeño y factual. El fallecimiento del señor Harold Mountjoy, organista de la iglesia de Santa Mildred, se informó la tarde del domingo. Las autoridades locales consideran que el fallecimiento no es sospechoso, aunque la confirmación definitiva está pendiente. El señor Mountjoy, de 63 años, sirvió fielmente a la parroquia desde 1921. Ninguna mención de las circunstancias peculiares, ningún indicio del chocolate derramado, del correo intacto, ni del extraño hecho de que su última pieza para órgano, a medio escribir, según la señorita Dobell, hubiera desaparecido por completo de la tapa del piano. La señorita Marple dobló el periódico con cuidado. Rara vez se dejaba llevar por la especulación, pero hacía tiempo que había aprendido que la mente humana era curiosa, sobre todo tras años de... La señorita Partridge asintió con gravedad. Fue muy preciso, tienes toda la razón. ¿Alguna vez se confesó con usted?, preguntó la señorita Marple con tono familiar. Ha trabajado estrechamente con él, ¿verdad? Gestionando todos esos himnarios antiguos. Madre mía, no. Era educado, claro. Siempre me devolvía la partitura con un gesto de la cabeza, pero no era hablador. Los hombres callados suelen esconder fuertes convicciones, ¿no crees? La señorita Marple sonrió. Sí. O secretos. La señorita Partridge parpadeó rápidamente. Ah, bueno. No me gustaría especular, pero el año pasado ocurrió ese incidente desagradable. ¿Disgusto? El Requiem de Pascua, ¿te acuerdas? Alguien lo acusó de plagiar la fuga final. Aquel joven de Tunbridge Wells. No recuerdo su nombre. ¿Douglas Cartwright?, preguntó la señorita Marple. Sí, es él, el chico con la cara roja. Afirmó que Harold robó la composición de su padre y la hizo pasar por suya. Causó un gran revuelo durante un par de días. ¿Se probó algo? Oh, no. Claro que no. Mountjoy lo negó rotundamente, y el reverendo Appleton lo suavizó todo. Pero debió inquietarlo. La señorita Partridge frunció los labios. Me atrevería a decir que sí. La señorita Marple le dio las gracias y se dio la vuelta para marcharse.
Al salir, el sol de la tarde se abrió paso entre las nubes, iluminando la calle principal con un relieve nítido. Cada adoquín y cada ventana, de repente, demasiado nítidos. Mountjoy había sido exigente, reservado, y evidentemente estaba envuelto en algún escándalo oculto. Pero ¿quién saldría ganando con su muerte? En la vicaría la señorita Marple fue recibida con una cálida, aunque distraída, hospitalidad. Edna Appleton, sensata como siempre, le ofreció un lugar en el estudio con té y galletas de cebada. «¡Qué cosa más horrible, Jane!», dijo Edna, acomodándose un cojín. Harold era raro pero confiable, un elemento fijo. «Sí», murmuró la señorita Marple, bebiendo un sorbo de té. «Tocaba de memoria, ¿verdad? Todos los domingos. Ni una partitura después del tercer himno. ¿Y no tienes familia?» «Ninguno que sepamos. Nadie lo visitó jamás y su correspondencia fue mínima». La señorita Marple miró a su alrededor. El estudio estaba abarrotado de papeles, actas de comités, borradores de sermones, propuestas para festivales de música. Su mirada se posó en un boletín de la iglesia doblado, medio escondido bajo una pila. «¿Puedo?», Edna asintió. La señorita Marple lo sacó. Era el boletín del domingo anterior, el día antes de la muerte de Mountjoy. Escrito con letra clara, enumeraba los himnos y los avisos, pero había una nota a lápiz en el margen. «Preludio especial. Legado en sol menor, ver Harold, Pack». 3. La señorita Marple golpeó suavemente el papel. «¿Se interpretó esta pieza?» «No, para nada. No estaba en el estante del órgano cuando Mildred Double lo revisó. Supusimos que Harold decidió no incluirlo». La señorita Marple frunció el ceño. «Es extraño que desapareciera, y más extraño aún que llevara el título Legado». Edna parpadeó. «¿Crees que tiene algún significado?». La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. «Nunca pienso, Edna. Solo observo, y a veces lo que uno observa no concuerda con las apariencias». Al salir de la vicaría, el sol se ocultaba tras el campanario, proyectando largas sombras sobre el sendero de losas. La señorita Marple se detuvo un momento, observando las pesadas puertas de roble de Santa Mildred, cerradas ahora, solemnes y silenciosas, un manuscrito desaparecido, una palabra garabateada en un boletín, y un hombre hallado muerto junto a una taza de chocolate y una melodía desaparecida. «Hay algo aquí», ella pensó, bajo el silencio y las frases educadas. «Que alguien en algún lugar de este pueblo sabe exactamente por qué ha muerto Harold Mountjoy». El miércoles por la mañana, con la frescura del otoño temprano inundando los setos del pueblo, el inspector Dermot Walsh llegó a St. Mildred's-on-the-Hill. Su aparición no era especialmente teatral, sin un abrigo largo ondeando ni un puro apretado entre los dientes, pero su presencia, sin embargo, provocó una oleada en la comunidad como una piedra arrojada a un estanque cristalino. El inspector, delgado y de voz serena, había sido enviado desde North Barsetshire debido a lo que el alguacil denominó algunas peculiaridades sin resolver. Se expresó con cuidado para no alarmar a la parroquia, pero una hora después de su llegada, todo el pueblo había adoptado el término circunstancias sospechosas, como si hubiera estado impreso en un banderín y ondeado sobre la aguja de la iglesia. La señorita Marple, que había anticipado este acontecimiento con la serena certeza que da la longevidad y la observación más profunda, no mostró gran interés. En cambio, pasó la mañana cuidando sus ásteres y descabezando las últimas dedaleras rosadas. Sin embargo, se encontró frente a la casa de Mountjoy poco antes de las 11, en lo que podría describirse como un paseo matutino de lo más natural. La casa permaneció acordonada con un modesto trozo de cordel,
y el agente Sims permaneció afuera con expresión oficiosa, que vaciló ligeramente al ver acercarse a la señorita Marple. «Buenos días, señorita Marple», dijo intentando sonar firme. «Buenos días, Hubert», respondió con su habitual amabilidad. «Voy a la carnicería por el camino largo. El señor Bridley últimamente tiene muy mala pinta, y pensé que hablar con la señora Bridley podría dar mejores resultados». El agente Sims, un buen muchacho con poca resistencia, carraspeó. «Supongo que querrá saber que el inspector Walsh está dentro. Acaba de entrar». «¿De verdad?». Miró los modestos escalones de piedra. «Espero que se dé cuenta del hollín junto a la ventana lateral». Sims parpadeó. «¿Qué hollín? La...». Señorita Marple simplemente sonrió y se volvió hacia la carretera principal. Sus ojos no delataban el más mínimo indicio de triunfo. Dentro de la cabaña, el inspector Walsh se movía con la paciencia de quien entendía la diferencia entre evidencia y distracción. Ya había examinado el cuerpo, ahora retirado, y revisado las vagas notas del doctor Partridge. Sims había dejado una copia de la declaración preliminar en la mesa de la cocina. Incluía referencias al chocolate derramado, el correo sin abrir y la última actividad conocida de Mountjoy, trabajando con música en casa, presumiblemente el jueves. Walsh volvió a mirar alrededor del salón. No había señales de forcejeo, no había señales de entrada forzada. Sin embargo, algo en 1900, la habitación organizado demasiado quieto, demasiado pausado, observó el atril abierto del órgano de cámara, vacío. Arriba, en el modesto dormitorio, el inspector encontró lo que parecía una especie de escritorio, un tocador reconvertido, atestado de fajos de papel de música, cuadernos y algunas fotografías, una de las cuales mostraba a un Mountjoy, más joven sentado al piano, con aspecto mucho más seguro que el hombre nervioso descrito en los susurros del pueblo. En uno de los cajones había una colección de correspondencia, cartas viejas en su mayoría, varias de editoriales musicales, una o dos cartas de rechazo y, curiosamente, una breve nota mecanografiada fechada apenas 2 semanas antes. «Tu pasado siempre te alcanzará, Harold. Algunos legados están demasiado manchados para volver a jugar». Sin remitente, sin firma más allá de esa única letra. El inspector Walsh silbó suavemente entre dientes. ¿Una amenaza o una provocación? Le dio la vuelta a la nota. Estaba en blanco, pero debajo, cuidadosamente escondida bajo el forro del cajón, había una página arrancada de un boletín parroquial, la misma que la señorita Marple había visto en la vicaría, con una escritura a lápiz que decía simplemente «Pregúntale a Edna». De vuelta en su salón, la señorita Marple recibió a su visitante del miércoles, la formidable señora Lavinia Harper, presidenta del Instituto de la Mujer, y una mujer que conocía de todos negocio. «No te vas a creer lo que encontraron». «En la habitación de Mountjoy», dijo la señora Harper sin aliento. «Un montón de cartas, amenazas, según tengo entendido. Pobre hombre. Envenenado, sin duda. Una lástima, sobre todo con el té de la cosecha a la vuelta de la esquina». «¿Crees que deberíamos cancelar?» «Claro que no», dijo la señorita Marple con suavidad. «Los tiempos de agitación exigen estructura y continuidad. La gente se reúne, habla. A menudo revelan mucho más de lo que pretenden». La señora Harper parpadeó. «¿Crees que alguien... aquí lo hiciste?» «Creo», dijo la señorita Marple, sirviendo el té con serena gracia, «que la gente no siempre es lo que parece. Y la música, Lavinia, es algo sumamente revelador. Uno puede esconderse tras una sonrisa, pero rara vez tras una melodía». La señora Harper no parecía convencida, pero asintió de todos modos, mordisqueando una galleta de mantequilla. «También oí»,
añadió con la boca llena, que una vez estuvo comprometido. La señorita Marple hizo una pausa a mitad del vertido. ¿Comprometida? Sí. Hace décadas. Alguien de fuera de la parroquia, claro, un pianista o quizás un violinista. Ella lo dejó. Algunos dicen que ya estaba casada. Eso lo arruinó por completo. ¿Y su nombre? Me temo que se ha perdido para la historia. Pero la señorita Partridge quizá lo sepa. Recuerda cosas, incluso las que finge no recordar. Esa tarde, el inspector Walsh hizo una visita de cortesía a la vicaría. El reverendo Appleton lo recibió con cierta amabilidad, mientras Edna traía el té en delicada porcelana, con su habitual compostura ligeramente alterada. «Entiendo que Mountjoy iba a interpretar una nueva pieza», dijo Walsh conversacionalmente, dejando su taza a un lado. «Una titulada Legado. ¿Sabes algo al respecto?» Edna dudó. Solo que se lo mencionó a Silas la semana pasada, algo sobre que era una reflexión personal. No le gustaba compartir trabajos inacabados. Había tensión en el coro, quizás celos, discrepancias artísticas, nada extraordinario. Harold podía ser temperamental, sí, pero no era cruel. Simplemente prefería la soledad. La señorita Partridge asintió con gravedad. Fue muy preciso, tienes toda la razón. ¿Alguna vez se confesó con usted?, preguntó la señorita Marple con tono familiar. Ha trabajado estrechamente con él, ¿verdad? Gestionando. Todos esos himnarios antiguos, madre mía, no. Era educado, claro. Siempre me devolvía la partitura con un gesto de la cabeza, pero no era hablador. Los hombres callados suelen esconder fuertes convicciones, ¿no crees? La señorita Marple sonrió. Sí. O secretos. La señorita Partridge parpadeó rápidamente. Ah, bueno. No me gustaría especular. Pero el año pasado ocurrió ese incidente desagradable. ¿Disgusto? El Requiem de Pascua, ¿te acuerdas? Alguien lo acusó de plagiar la fuga final. Aquel joven de Tunbridge Wells. No recuerdo su nombre. ¿Douglas Cartwright?, preguntó la señorita Marple. Sí, es él, el chico con la cara roja. Afirmó que Harold robó la composición de su padre y la hizo pasar por suya. Causó un gran revuelo durante un par de días. ¿Se probó algo? Oh, no. Claro que no. Mountjoy lo negó rotundamente, y el reverendo Appleton lo suavizó todo. Pero debió inquietarlo. La señorita Partridge frunció los labios. Me atrevería a decir que sí. La señorita Marple le dio las gracias y se dio la vuelta para marcharse. Al salir, el sol de la tarde se abrió paso entre las nubes, iluminando la calle principal con un relieve nítido. Cada adoquín y cada ventana, de repente, demasiado nítidos. Mountjoy había sido exigente, reservado, y evidentemente estaba envuelto en algún escándalo oculto. Pero ¿quién saldría ganando con su muerte? En la vicaría la señorita Marple fue recibida con una cálida, aunque distraída, hospitalidad. Edna Appleton, sensata como siempre, le ofreció un lugar en el estudio con té y galletas de cebada. «Qué cosa más horrible, Jane», dijo Edna, acomodándose un cojín. Harold era raro pero confiable, un elemento fijo. «Sí», murmuró la señorita Marple, bebiendo un sorbo de té. «Tocaba de memoria, ¿verdad? Todos los domingos. Ni una partitura después del tercer himno. ¿Y no tienes familia?» «Ninguno que sepamos. Nadie lo visitó jamás y su correspondencia fue mínima». La señorita Marple miró a su alrededor. El estudio estaba abarrotado de papeles, actas de comités, borradores de sermones, propuestas para festivales de música. Su mirada se posó en un boletín de la iglesia doblado, medio escondido bajo una pila. «¿Puedo?», Edna asintió. La señorita Marple lo sacó. Era el boletín del domingo anterior, el día antes de la muerte de Mountjoy.
escrito con letra clara. Enumeraba los himnos y los avisos, pero había una nota a lápiz en el margen. Preludio especial. Legado en sol menor, ver Harold, Pack. 3. La señorita Marple golpeó suavemente el papel. ¿Se interpretó esta pieza? No, para nada. No estaba en el estante del órgano cuando Mildred Double lo revisó. Supusimos que Harold decidió no incluirlo. La señorita Marple frunció el ceño. Es extraño que desapareciera, y más extraño aún que llevara el título Legado. Edna parpadeó. ¿Crees que tiene algún significado? La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. Nunca pienso, Edna. Solo observo, y a veces lo que uno observa no concuerda con las apariencias. Al salir de la vicaría, el sol se ocultaba tras el campanario, proyectando largas sombras sobre el sendero de losas. La señorita Marple se detuvo un momento, observando las pesadas puertas de roble de Santa Mildred, cerradas ahora, solemnes y silenciosas, un manuscrito desaparecido, una palabra garabateada en un boletín, y un hombre hallado muerto junto a una taza de chocolate y una melodía desaparecida. Hay algo aquí, ella pensó, bajo el silencio y las frases educadas. Que alguien en algún lugar de este pueblo sabe exactamente por qué ha muerto Harold Mountjoy. El miércoles por la mañana, con la frescura del otoño temprano inundando los setos del pueblo, el inspector Dermot Walsh llegó a St. Mildred's on the Hill. Su aparición no era especialmente teatral, sin un abrigo largo ondeando ni un puro apretado entre los dientes, pero su presencia, sin embargo, provocó una oleada en la comunidad como una piedra arrojada a un estanque cristalino. El inspector, delgado y de voz serena, había sido enviado desde North Barsetshire debido a lo que el alguacil denominó algunas peculiaridades sin resolver. Se expresó con cuidado para no alarmar a la parroquia, pero una hora después de su llegada, todo el pueblo había adoptado el término circunstancias sospechosas, como si hubiera estado impreso en un banderín y ondeado sobre la aguja de la iglesia. La señorita Marple, que había anticipado este acontecimiento con la serena certeza que da la longevidad y la observación más profunda, no mostró gran interés. En cambio, pasó la mañana cuidando sus ásteres y descabezando las últimas dedaleras rosadas. Sin embargo, se encontró frente a la casa de Mountjoy poco antes de las 11, en lo que podría describirse como un paseo matutino de lo más natural. La casa permaneció acordonada con un modesto trozo de cordel, y el agente Sims permaneció afuera con expresión oficiosa, que vaciló ligeramente al ver acercarse a la señorita Marple. «Buenos días, señorita Marple», dijo intentando sonar firme. «Buenos días, Hubert», respondió con su habitual amabilidad. «Voy a la carnicería por el camino largo. El señor Bridley últimamente tiene muy mala pinta, y pensé que hablar con la señora Bridley podría dar mejores resultados. El agente Sims, un buen muchacho con poca resistencia, carraspeó. Supongo que querrá saber que el inspector Walsh está dentro. Acaba de entrar». «¿De verdad?». Miró los modestos escalones de piedra. «Espero que se dé cuenta del hollín junto a la ventana lateral». Sims parpadeó. «¿Qué hollín? La...». Señorita Marple simplemente sonrió y se volvió hacia la carretera principal. Sus ojos no delataban el más mínimo indicio de triunfo. Dentro de la cabaña, el inspector Walsh se movía con la paciencia de quien entendía la diferencia entre evidencia y distracción. Ya había examinado el cuerpo, ahora retirado, y revisado las vagas notas del doctor Partridge. Sims había dejado una copia de la declaración preliminar en la mesa de la cocina. Incluía referencias al chocolate derramado, el correo sin abrir y la última actividad conocida de Mountjoy, trabajando con música en casa, presumiblemente el jueves. Walsh volvió a mirar alrededor del salón.
No había señales de forcejeo, no había señales de entrada forzada. Sin embargo, algo en 1900, la habitación organizado demasiado quieto, demasiado pausado, observó el atril abierto del órgano de cámara, vacío. Arriba, en el modesto dormitorio, el inspector encontró lo que parecía una especie de escritorio, un tocador reconvertido, atestado de fajos de papel de música, cuadernos y algunas fotografías, una de las cuales mostraba a un Mountjoy, más joven sentado al piano, con aspecto mucho más seguro que el hombre nervioso descrito en los susurros del pueblo. En uno de los cajones había una colección de correspondencia, cartas viejas en su mayoría, varias de editoriales musicales, una o dos cartas de rechazo y, curiosamente, una breve nota mecanografiada fechada apenas 2 semanas antes. Tu pasado siempre te alcanzará, Harold. Algunos legados están demasiado manchados para volver a jugar. Sin remitente, sin firma más allá de esa única letra. El inspector Walsh silbó suavemente entre dientes. ¿Una amenaza o una provocación? Le dio la vuelta a la nota. Estaba en blanco, pero debajo, cuidadosamente escondida bajo el forro del cajón, había una página arrancada de un boletín parroquial, la misma que la señorita Marple había visto en la vicaría, con una escritura a lápiz que decía simplemente «Pregúntale a Edna». De vuelta en su salón, la señorita Marple recibió a su visitante del miércoles, la formidable señora Lavinia Harper, presidenta del Instituto de la Mujer, y una mujer que conocía de todos negocio. No te vas a creer lo que encontraron. En la habitación de Mountjoy, dijo la señora Harper sin aliento. Un montón de cartas, amenazas, según tengo entendido. Pobre hombre, envenenado sin duda. Una lástima, sobre todo con el té de la cosecha a la vuelta de la esquina. ¿Crees que deberíamos cancelar? Claro que no, dijo la señorita Marple con suavidad. Los tiempos de agitación exigen estructura y continuidad. La gente se reúne, habla. A menudo revelan mucho más de lo que pretenden. La señora Harper parpadeó. ¿Crees que alguien... ¿Aquí lo hiciste? Creo, dijo la señorita Marple, sirviendo el té con serena gracia, que la gente no siempre es lo que parece. Y la música, Lavinia, es algo sumamente revelador. Uno puede esconderse tras una sonrisa, pero rara vez tras una melodía. La señora Harper no parecía convencida, pero asintió de todos modos, mordisqueando una galleta de mantequilla. También oí, añadió con la boca llena, que una vez estuvo comprometido. La señorita Marple hizo una pausa a mitad del vertido. ¿Comprometida? Sí. Hace décadas. Alguien de fuera de la parroquia, claro, un pianista o quizás un violinista. Ella lo dejó. Algunos dicen que ya estaba casada. Eso lo arruinó por completo. ¿Y su nombre? Me temo que se ha perdido para la historia. Pero la señorita Partridge quizá lo sepa. Recuerda cosas, incluso las que finge no recordar. Esa tarde, el inspector Walsh hizo una visita de cortesía a la vicaría. El reverendo Appleton lo recibió con cierta amabilidad, mientras Edna traía el té en delicada porcelana, con su habitual compostura ligeramente alterada. Entiendo que Mountjoy iba a interpretar una nueva pieza, dijo Walsh conversacionalmente, dejando su taza a un lado. Una titulada Legado. ¿Sabes algo al respecto? Edna dudó. Solo que se lo mencionó a Silas la semana pasada, algo sobre que era una reflexión personal. No le gustaba compartir trabajos inacabados. Había tensión en el coro, quizás celos, discrepancias artísticas, nada extraordinario. Harold podía ser temperamental, sí, pero no era cruel. Simplemente prefería la soledad. Era un rubor que la señorita Marple solo había visto una vez. Hacía 40 años, en el rostro de una joven novia descubierta,
mintiendo sobre una antigua aventura. En algún lugar, entre las puntuaciones y las acusaciones, entre los himnos y la herencia, estaba la verdad. Pero aún no había sonado su nota final. La mañana siguiente amaneció brumosa y fresca, con los grises jirones de niebla ondulándose por los sinuosos caminos de St. Mildred's on the Hill como secretos susurrados. El aire se sentía denso, como si el pueblo mismo estuviera esperando respuestas, una confesión o quizás simplemente el inevitable desenlace de lo que había comenzado como una muerte silenciosa y ahora se cernía como una sombra sobre cada taza de té y cada seto. La señorita Marple se levantó temprano, se puso un cardigan color lavanda pálido y guardó un chal doblado en su bolso. Tenía un recado en mente. No un recado precisamente, sino más bien un propósito disfrazado de visita. Metió sus guantes de jardinería en el bolsillo lateral, sabiendo perfectamente que no los necesitaría. Había quedado en visitar a Edna Appleton, aparentemente para ver cómo estaba después de perderse el ensayo del coro. Era, pensó la señorita Marple, justo el tipo de gesto de buena vecindad que nadie podría rechazar, aunque quisiera. Edna abrió la puerta ella misma. Tenía los ojos ensombrecidos y los labios sin pintar. «Ay, Jane, pasa», dijo. «Me temo que no me siento del todo yo misma. Estos últimos días han sido un auténtico desafío». La señorita Marple asintió con simpatía y se dejó llevar a la pequeña sala de estar con vistas al jardín. La habitación era, como siempre, un escaparate de la pulcritud de Edna. Láminas, botánicas enmarcadas, una manta de ganchillo sobre el brazo del sillón, geranios limón en una maceta pintada. Pero hoy, algo en el ambiente se sentía tenso, como si la habitación también contuviera la respiración. «Pensé que un poco de compañía te vendría bien», dijo la señorita Marple con dulzura acomodándose en un sillón orejero. «Es muy fácil sentirse perdido después de algo tan impactante». Edna sirvió el té con precisión automática. «Sí, es extraño, ¿verdad? Harold y yo no éramos especialmente cercanos, no en el sentido habitual, pero había una consistencia en su presencia, como la campana de la torre. Uno nota su ausencia antes de admitir por qué. Debiste haber hablado mucho, sin embargo», dijo la señorita Marple observándola atentamente. «Tengo entendido que te nombró custodio de sus documentos musicales». La mano de Edna se detuvo a mitad de servir. «¿En serio? No lo sabía. El abogado me lo acaba de informar. Me sorprendió bastante». «Sorprendida», repitió la señorita Marple. «Y aún así usted era la única persona que sabía de Cordelia Davenant». La taza de té tintineó levemente en su platillo. Edna la dejó rápidamente y apartó la mirada. «No te enfades conmigo, querida», dijo la señorita Marple con amabilidad. «He vivido demasiado tiempo como para no reconocer la mirada de alguien que lleva dentro un gran lío, que no se atreve a decir en voz alta, sobre todo cuando le han pedido que guarde silencio por el bien de otra persona». Los ojos de Edna brillaron por un momento y luego parecieron derrumbarse hacia adentro. Sus hombros se curvaron como papel bajo la humedad. «Nunca quise guardar secretos», dijo apenas en un susurro. «Pero Harold estaba tan orgulloso, tan avergonzado también. Nunca se perdonó por cómo terminaron las cosas, y cuando llegó aquí, hace años, fue como si se hubiera borrado a sí mismo. Había vuelto, a empezar, ladrillo a ladrillo, con la música como cemento. Una vez me dijo que temía que si la gente veía las grietas, todo se derrumbaría». La señorita Marple esperó en silencio. Al ver que Edna no continuaba, dijo en voz baja, y, sin embargo, algo le hizo escribir «legado». Edna soltó una risita sombría. Llevaba años trabajando en ello. No completo, ¿entiendes?
Solo fragmentos, temas, acordes. Me dijo que era una disculpa, pero también una declaración, una forma de reclamar lo que le habían arrebatado. ¿Qué se habían llevado?, preguntó la señorita Marple. Pero Edna solo negó con la cabeza. Nunca vi el manuscrito terminado, solo notas, páginas a veces dejadas por ahí cuando estaba demasiado cansado para ordenarlas. Tenía miedo de publicarlo. ¿Por Douglas Cartwright? En parte, admitió Edna. Le preocupaba que el pasado volviera con fuerza, pero creo que también temía que la pieza se malinterpretara, que la gente la viera no como una verdad, sino como un arma. Hubo una larga pausa. Entonces la señorita Marple dijo, ¿sabe dónde está el manuscrito ahora? No, respondió Edna enseguida. Normalmente lo guardaba en el cajón del órgano de cámara. Pero el inspector dijo que no estaba allí. No, no lo era, murmuró la señorita Marple. Pero si pretendía que alguien lo encontrara, y si sabía que le quedaba poco tiempo, dejó la frase en el aire como un compás inacabado. Tarde la señorita Marple visitó la iglesia. La pesada puerta de madera crujió al abrirse sobre bisagras que le resultaban familiares, y ella se deslizó dentro como una sombra entre los bancos. El aire era fresco, con un ligero aroma a polvo y pulimento, y rayos de luz se filtraban por las vidrieras, salpicando el pasillo con fragmentos de azul y carmesí. Se dirigió hacia la sacristía y se detuvo frente al órgano de cámara situado a lo largo de la pared lateral. No el gran órgano de tubos utilizado para los servicios principales, sino un instrumento más íntimo que Harold solía usar para practicar y ensayar. La mirada de la señorita Marple se detuvo en la carpintería, rozando con las yemas de los dedos el borde tallado del banco. Se inclinó, abrió la pequeña tapa del asiento y solo vio himnarios y afinadores. Nada fuera de lo común. Pero cuando se giró para irse, algo le llamó la atención. Justo detrás de la pata izquierda del órgano, escondido bajo una tabla, del suelo que parecía entreabierta, había un fino destello de papel. Se arrodilló, hizo palanca con cuidado y sacó un fajo de pergamino doblado. La página del título decía, escrita con meticulosidad por Mountjoy Legado, en sol menor para 2 manos y una conciencia. Por H. Mountjoy, debajo del título, había una breve dedicatoria, a E., quien me vio de verdad, y a C., quien nunca lo hizo. La señorita Marple exhaló, suavemente. Aún no sabía qué significaba todo aquello, pero sabía que contenía algo importante, no solo música, sino una intención. Un mensaje, codificado no en código sino en composición. Se lo entregaría al inspector Walsh a su debido tiempo. Pero primero tenía que visitar un lugar más. La cabaña Mountjoy había sido liberada de la investigación oficial y Edna se había tomado la libertad de arreglarla. La señorita Marple llegó justo cuando terminaba la tarea, con el cabello recogido con fuerza y expresión serena. Pensé en echarle un último vistazo a sus papeles, dijo. Hay un pequeño armario en el dormitorio. Supongo que contiene principalmente recibos y formularios de impuestos, pero la señorita Marple sonrió. ¿Puedo ayudarla? Edna dudó, luego asintió. Juntas subieron las estrechas escaleras hasta el pequeño dormitorio. El armario en cuestión era tan modesto como Edna afirmaba, lleno de extractos amarillentos y sobres viejos, pero algo atrajo a la señorita Marple hacia un delgado volumen escondido al fondo. Era un libro de contabilidad descolorido, encuadernado, a mano, que contenía una lista de composiciones, algunas tachadas, algunas fechadas, otras marcadas con signos de interrogación y breves notas. Cerca del final, debajo de la entrada para legado, era un único comentario escrito a lápiz. Si se realiza, el motivo final nombrará al ladrón.
La señorita Marple parpadeó al ver esa línea. Edna, dijo en voz baja, ¿Harold te enseñó alguna vez el final de la obra? No, respondió ella. Dijo que no estaba listo. Creo, dijo la señorita Marple en voz baja y tranquila, que estaba esperando el momento oportuno. O quizás los oídos adecuados. Edna se volvió hacia ella. Algo brillante y tácito brilló detrás de sus ojos. Creo, dijo la señorita Marple, que esta música no es solo un legado, es una confesión, y quizás una trampa. Permanecieron juntos en la habitación silenciosa, rodeados de polvo y recuerdos. Afuera, la niebla se había disipado ligeramente, y el pueblo, abajo, se erguía bañado por una luz suave y clemente. Pero la señorita Marple sabía que el misterio no se había resuelto. Todavía no. Quedaba una última partida por jugar. Y alguien que se escondía tras una vida perfectamente normal, estaba a punto de cometer un error fatal. El pueblo de St. Mildred's on the Hill había adoptado un ritmo inestable para el viernes. Ya no se hablaba de Harold Mountjoy, con el silencio reverente reservado para los recién fallecidos. Ahora se hablaba de él, como se habla de un fantasma que aún resuena con sus cadenas. Las conversaciones en la cola del panadero terminaban abruptamente cuando entraban desconocidos. La biblioteca pública, normalmente desierta entre semana, había experimentado un repentino auge de interés por la historia local, los envenenamientos y el derecho sucesorio. En este contexto de escuchas meticulosas y rumores a medias, el inspector Walsh convocó una reunión discreta en la sacristía de la iglesia esa tarde. Solo había invitado a 2 personas, la señorita Marple y Edna Appleton. He revisado el manuscrito, comenzó golpeando suavemente la carpeta que yacía ante él sobre la mesa de la sacristía. No soy músico, pero mi compañero en la División de Delitos Culturales de la policía me asegura que el motivo final es inusual. La señorita Marple, sentada con las manos pulcramente cruzadas sobre su bolso, inclinó la cabeza. Así es. Parece que Harold codificó iniciales, quizá incluso nombres, en el fraseo musical. Es sutil, pero hay un patrón distintivo. En los compases finales, si bemol, mi, do, re, b, e, c, d, repitió Walsh. ¿Y qué podría sugerir eso? Quizás un nombre, o mejor dicho, la sugerencia de uno. El uso de criptogramas musicales por parte de Mountjoy no es inédito. Muchos compositores lo han hecho. Bach, por ejemplo, deletreaba su propio nombre con las notas B-A-C-H, usando la notación alemana. Aquí, sin embargo, B-S-D podría indicar Beckford, o Declan B, o incluso más sencillamente, podría leerse como E-D, las iniciales de Edna, transpuestas. Edna se estremeció, pálida. Jane... Pero la señorita Marple alzó la mano para tranquilizarla. No creo que fuera una acusación. Más bien creo que era un mensaje, quizás el último, de alguien que sospechaba que se le estaba acabando el tiempo. El inspector Walsh miró a las 2 mujeres. ¿Y creen que sabía que iba a morir? La señorita Marple dudó. Creo que Harold Mountjoy lo temía, y creo que dejó atrás el legado. El manuscrito no es solo una pieza musical, sino una clave, un rompecabezas. Y los rompecabezas, añadió en voz baja, siempre tienen quien los resuelve. Walsh se inclinó hacia adelante. Dígame, señorita Marple, ¿qué cree que le ocurrió realmente al señor Mountjoy? Ella sostuvo su mirada con gentil firmeza. Creo que alguien lo visitó, quizás con el pretexto de la reconciliación, quizás para silenciarlo, y creo que el manuscrito, que por fin pretendía publicar, fue lo que los obligó a actuar. Hizo una pausa. ¿Y tienes un sospechoso? Sí, pero no tengo autoridad para acusar. Miró a Edna.
Aunque creo que podrías ayudarnos a establecer la conexión definitiva. Edna parecía afligida. Jane, te lo dije, nunca vi la pieza completa. No tenía ni idea. No se trata de la música, querida, dijo la señorita Marple con amabilidad. Se trata de lo que te contó Harold, de lo que temía. Edna tragó saliva. Su mirada bajó a su regazo. Él dijo una vez, hace años, que alguien le había robado algo, no solo la fuga, aunque eso le dolió terriblemente, sino su identidad, su lugar en el mundo. Solía decir, me quitaron el nombre y solo me quedó el silencio. Pensé que se refería a las editoriales musicales, pero ahora su voz se fue apagando. La señorita Marple presionó suavemente. ¿Mencionó algún nombre? Edna dudó. Solo iniciales. RW, creo, dijo. Publicaron su versión, no la mía. RW se llevó el crédito y yo la vergüenza. Walsh se levantó lentamente. RW, ese no es Douglas Cartwright. No, dijo la señorita Marple, pero podría ser alguien relacionado con él, o alguien que se esconde tras un nombre completamente distinto. El inspector suspiró discretamente. Entonces creo que es hora de ampliar la red, discretamente, y revisar los discos en Harlequin Music Press. La señorita Marple asintió. Y, mientras tanto, creo que cierta persona está a punto de cometer un error. Walsh arqueó una ceja. Suena seguro. Sí, dijo ella. Los culpables siempre se pasan de la raya tarde o temprano. El error se produjo esa misma noche. El coro se había reunido de nuevo en Santa Mildred para un ensayo, reprogramado apresuradamente ante la inminente fiesta de la cosecha. Aunque el ambiente estaba apagado, y todas las voces eran un poco más suaves de lo habitual. El ensayo era necesario. El reverendo Appleton había insistido. La música es consuelo, y el servicio debe continuar, había declarado. La señorita Partridge estaba allí repasando los viejos himnarios. Mildred Double tocaba el piano vertical con incertidumbre. Incluso Douglas Cartwright hizo una breve aparición, de pie en silencio al fondo, observando. Pero la verdadera sorpresa llegó a mitad de la práctica. Cordelia Davenant entró en la ve justo cuando sonaban las notas finales de Quédate conmigo. Se desvaneció entre las vigas. Vestida de gris a medida, su belleza antaño famosa, ahora grabada con años de refinamiento y cálculo, se movía como alguien perfectamente consciente de ser observado. Me dijeron, dijo con calma, que el señor Mountjoy había muerto. El silencio inundó el coro como una piedra caída en agua quieta. Todas las miradas se volvieron hacia la elegante figura en la puerta. El reverendo Appleton dio un paso al frente. Señorita Davenant, no sabía que aún estuviera en Inglaterra. Regresé ayer mismo, dijo con voz suave. Harold y yo tuvimos un entendimiento. La señorita Partridge parpadeó furiosamente. Así que fue tú, lo sospechaba. Cordelia sonrió levemente. Estuvimos comprometidos, muy poco tiempo. Me escribió cartas durante años después de que me fui. Nunca le contesté. La franqueza de la confesión dejó atónitos a varios presentes. La señorita Marple, desde su asiento en el último banco, observaba con atención la escena que se desarrollaba. Cordelia continuó. Una vez me acusó de alentar a su rival. Creía que mi esposo, un editor, contribuyó a suprimir su carrera. Eso es una tontería, por supuesto. Su marido, repitió la señorita Marple, levantándose en silencio. No se habría llamado Richard Whiting, ¿verdad? Cordelia se giró. Pues, sí. Falleció hace varios años. RW, dijo el inspector Walsh, que había entrado silenciosamente.
las iniciales de la denuncia que Harold presentó a la señorita Appleton. El nombre que mencionó lo despojó por completo. Los ojos de Cordelia brillaron. «Estás tergiversando las cosas». «¿Lo soy?», preguntó Walsh. O Harold Mountjoy empezó a componer una pieza muy particular que amenazaba con exponer el robo de la obra de su difunto esposo. La postura de Cordelia se tensó. «Aunque fuera cierto, no tiene nada que ver con la muerte de Harold. Pero usted estaba aquí en el pueblo», dijo la señorita Marple con suavidad. «No, no ayer, hace días, antes de su muerte. No, lo era», insistió ella ahora con voz más aguda. Pero Edna desde detrás del órgano dijo de repente: «Lo visitaste el viernes por la mañana. Te vi desde el sendero». Cordelia palideció. «Tú no iba a decir nada», dijo Edna con voz temblorosa pero clara. «Pero Harold estaba pálido cuando lo vi más tarde. Me dijo que ella había venido y que había amenazado con arruinar el poco nombre que le quedaba». La mano de Cordelia se dirigió a su bolso, no por un arma, sino por un pañuelo. Sin embargo, el gesto hizo que Walsh avanzara rápidamente, interceptándola. «Basta», dijo con firmeza. «Continuaremos con esto en privado». Cordelia guardó silencio, pero su rostro, cuidadosamente sereno, no pudo ocultar el ligero temblor en su mandíbula. Más tarde, en la tranquilidad de su salón, la señorita Marple se sirvió una pequeña taza de té y dejó que sus pensamientos descansaran brevemente. No, había terminado, por supuesto, pero el patrón había empezado a surgir. La muerte de Mountjoy no había sido aleatoria ni repentina. Había sido la nota final de un acorde largo y disonante que había comenzado décadas atrás, con traición, ambición y reconocimiento robado. Y ahora, como una fuga que se resuelve en su tónica, el movimiento final estaba casi listo para ser interpretado. Era la mañana siguiente, y el pueblo de St. Mildred's-on-the-Hill, a pesar de la persistente atmósfera de inquietud, había comenzado a respirar de nuevo. La dramática aparición de Cordelia Davenant en el ensayo del coro había conmocionado a la comunidad, y su enfrentamiento con el inspector Walsh se había extendido por la parroquia más rápido que el té derramado en una fiesta parroquial. «Claro, que ella estaba detrás», dijo la señora Barton en la frutería, golpeando una bolsa de zanahorias contra el mostrador. Se notaba en su forma de andar toda esa indiferencia de ciudad. Parecía como si hubiera envenenado a hombres antes. «Aún así», añadió el señor Peveril con cautela, «la han dejado ir por ahora, ¿no? No creo que sean pruebas suficientes». «No hay humo sin fuego», espetó la señora Barton. «Ya verás, se habrá ido el domingo. Recuerda lo que te digo. Se irá a un hotel con un nuevo nombre y un nuevo escándalo, pero aun cuando el pueblo se había adaptado a esta narrativa conveniente, la mujer fatal del pasado de Harold, la traición enterrada, el manuscrito que susurraba culpa en cada bar, la señorita Marple se sintió preocupada. No porque la teoría no encajara, sí encajaba casi demasiado bien. Fue precisamente esa pulcritud, ese arco dramático limpio, lo que la hizo reflexionar, porque la vida, según su experiencia, rara vez se componía así. No sin que alguien le diera un toque. Visitó al inspector Walsh poco después de las 10. Había instalado una oficina temporal en la trastienda de la vicaría, rodeada de carpetas, informes mecanografiados y tazas de té en diversos grados de abandono. La saludó con cariño. «Señorita Marple, ya la esperaba». «Pensé que agradecerías que alguien te escuchara», respondió ella sentándose. «He estado pensando, ¿sabes?, en las cosas que no acaban de armonizar». Walsh se recostó en su silla. «¿Crees que Cordelia no es la asesina?» «Creo», dijo la señorita Marple con delicadeza, «que pudo haber sido una tormenta, pero no el trueno final.
Sospecho que visitó a Harold no para amenazarlo, sino para detener, de publicar la verdad sobre su difunto esposo. Su interés era suprimir el manuscrito. ¿Pero asesinato? Hizo una pausa. Cordelia es orgullosa, pero no es imprudente. Tuvo la oportunidad, replicó Walsh. No tiene coartada. Y Edna la vio afuera de la casa de Harold la mañana que murió. Cierto, pero si pretendía silenciarlo con veneno, ¿por qué usar cacao? ¿Por qué irse sin asegurarse de que estaba realmente muerto? ¿Y por qué, y esto es lo más importante, retirar el manuscrito? Walsh arqueó una ceja. ¿Crees que alguien más se llevó la música? Sí, dijo. Y creo que esa persona tenía un motivo completamente distinto, uno que no tenía nada que ver con el romance pasado de Harold, ni con la fuga. ¿En cuestión? Walsh soltó una risita seca. Señorita Marple, me siento agradecido y a la vez un poco intimidado por su seguridad. No es certeza, dijo con modestia. Solo familiaridad. Verás, el comportamiento humano es como la música, lleno de motivos recurrentes. Y alguien en este pueblo tararea una melodía muy particular. Esa tarde, otra sorpresa inquietó al pueblo, una que ni siquiera la señorita Marple había previsto. Llegó en forma de una segunda muerte. El señor Trevor Lazenby, un empleado de 1900, modales apacibles que había trabajado en la oficina de registros de Harlequin Music Press, antes de retirarse a St. Mildred's, fue encontrado muerto en su estudio. Según todos los informes, Lazenby gozaba de buena salud. Era un hombre rutinario, predecible hasta el punto de resultar aburrido. Cada mañana caminaba hasta la oficina de correos, cada tarde leía los tiempos y cada noche tocaba una grabación de la Cuarta Sinfonía de Mahler antes de retirarse. Pero ese viernes no salió de casa. La señora Bridley, quien le llevaba la leche, fue la primera en notarlo. Las cortinas seguían corridas mucho después del mediodía. Llamó a la puerta, no obtuvo respuesta, y finalmente llamó al agente Sims, quien entró por la parte de atrás. Encontraron a Lazenby desplomado en su escritorio, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. A su lado había una carta a medio. Terminar a quien corresponda. He encontrado algo que podría aclarar las cosas sobre Harold Mountjoy. No tenía intención de interferir, pero terminó allí. Se encontró una pequeña botella de agua tónica sobre el escritorio. No había señales evidentes de violencia. No había allanamiento. Pero el doctor Partridge, llamado al lugar, encontró las pupilas del hombre contraídas y el latido del corazón casi indetectable. Signos, dijo, de posible intoxicación por digitálicos. La expresión de Walsh, al ser informado, fue sombría. Bueno, dijo mirando a la señorita Marple, creo que podemos dejar de dar por sentado que la muerte de Harold fue un hecho aislado. Ella asintió, pálida pero serena. 2 hombres, ambos relacionados con la edición musical, ambos involucrados, de alguna manera, con el manuscrito original del legado. Y ambos, añadió Walsh, murieron en la misma semana. La señorita Marple juntó las manos con suavidad. Ya no se trata de rencores románticos ni de orgullo herido. Se trata de preservación. Alguien está matando para proteger un secreto. Walsh empezó a pasearse. Cordelia tenía motivos para detener a Harold, pero Lazenby no podía saber que él tenía algo que revelar, y no hay pruebas de que lo conociera siquiera. La señorita Marple permaneció inmóvil un buen rato. Luego dijo, «Creo que es hora de que visitemos los archivos de la iglesia». Santa Mildred conservaba un archivo impresionantemente detallado, obra en gran parte de la señorita Partridge, quien había llevado los libros de registro con el cuidado de un monje que iluminaba las sagradas escrituras. La sacristía conservaba registros que se remontaban a un siglo atrás.
boletines parroquiales, órdenes de servicio, actas de comités y, crucialmente, registros de organistas. Fue en uno de ellos, un delgado libro de contabilidad encuadernado en cuero de 1921, donde la señorita Marple encontró lo que buscaba. Aquí, dijo tocando una anotación junto al listado del domingo de Pascua. Preludio, fuga en sol menor, de H. Mountjoy, anteriormente atribuido a R. Whiting. Walsh la leyó 2 veces, así que ya la había interpretado, bajo su propio nombre, para un solo servicio, dijo la señorita Marple. Luego lo retiraron, y Whiting lo publicó bajo su propio nombre poco después. La señorita Marple asintió. Confirma que Harold sabía que la pieza había sido robada y que intentó una vez recuperarla. Y alguien se aseguró de que no lo volviera a intentar, concluyó Walsh. Regresaron a la vicaría en silencio. Se sirvió una tercera taza de té. El crepúsculo comenzaba a caer sobre el pueblo, enroscándose contra las ventanas como una tormenta silenciosa. Walsh se levantó bruscamente. Tendré que detener a Cordelia otra vez. Aunque no haya matado a Lazenby, puede que sepa más de lo que nos ha contado. Puede ser, coincidió la señorita Marple, pero también podrías considerar a otra persona. Walsh se giró. ¿Quién? La voz de la señorita Marple era tranquila. Alguien que tuviera acceso a los registros parroquiales, que viera esa anotación, que supiera que Lazenby había trabajado para la editorial. Alguien que comprendiera quiénes representaban una amenaza y actuara con rapidez para silenciarlos. Walsh entrecerró los ojos. «¿No querrás decir...?» «Sí», dijo ella. «Es hora de hablar con la señorita Partridge. El viernes por la noche». Trajo consigo un silencio que pareció envolver a St. Mildred's-on-the-Hill con más intensidad de lo habitual. La noticia de la repentina muerte del señor Trevor Lazenby había cambiado el tono de las conversaciones en todo el pueblo. Lo que antes había sido una animada especulación sobre un rencor artístico se había convertido en algo más oscuro, más aterrador. Por ahora los aldeanos no susurraban, sino que observaban. Dentro de su salón, suavemente iluminada por una sola lámpara y el tenue parpadeo del fuego, la señorita Marple permanecía inmóvil en su sillón. No tenía nada que tejer esa noche. Por una vez, su atención estaba concentrada. Revisó el patrón, no las puntadas, sino las acciones, los motivos y los tiempos. Como ocurre con todos los diseños intrincados, la forma solo se hacía evidente cuando uno dejaba de entrecerrar los detalles y permitía que la estructura emergiera. 2 muertes, un manuscrito, una serie de iniciales y un escándalo que se desvanece desde hace años. Y en el centro mismo, no la dramática Cordelia, ni siquiera el amargado Douglas Cartwright, sino alguien mucho más discreto. La señorita Marple sabía, desde hacía mucho tiempo, que los secretos más fuertes los guardaban las voces más suaves. Por eso, a la mañana siguiente, le preguntó al inspector Walsh si podía ofrecer un pequeño té en su casa. Una reunión informal, justo el tipo de cortesía pueblerina que nadie consideraría sospechosa. Invitarían a 3 personas: Edna Appleton, la señorita Partridge y Douglas Cartwright. Walsh asintió con una sonrisa irónica. ¿Estás preparando tu última trampa? La señorita Marple sonrió suavemente. Solo estoy preparando el escenario, inspector. La verdadera actuación siempre la realizan los actores. A media tarde la mesa estaba puesta. Había sándwiches de pepino, bollos, un modesto pastel de frutas y 3 tipos diferentes de mermelada. La señorita Marple creía en crear un ambiente acogedor. Al fin y al cabo, una persona cómoda solía ser descuidada. La señorita Partridge llegó primero a las 4 en punto, con un pequeño paquete de papel marrón en la mano.
Galletas de limón, dijo sin aliento. Pensé, bueno, no estaba segura de si tendrías alguna. ¡Qué atento!, respondió la señorita Marple, haciéndola pasar. Siéntese, por favor. Edna y el señor Cartwright llegarán enseguida. Edna llegó después, algo nerviosa y disculpándose por haber perdido sus guantes. Estaba pálida de nuevo, aunque no frágil, más bien como alguien que había llorado en privado y había dejado de llorar con firmeza. Douglas llegó el último, preciso como siempre, con un tono cortante pero educado. Le dedicó a la señorita Marple un pequeño y formal saludo con la cabeza y se sentó junto al fuego. Durante un rato hubo una conversación informal sobre el tiempo, los puestos de la cosecha y la calidad de los bollos. La señorita Marple dejó que se desarrollara a su propio ritmo, sirviendo té y comentando aquí y allá sobre tristeza peculiar que pareció apoderarse de la gente musical. Siempre pienso, dijo con ligereza, que los artistas llevan consigo una pequeña sombra. Hay algo en la creación de belleza que los hace terriblemente vulnerables a la fealdad. Douglas soltó una breve carcajada. Me atrevería a decir que la mayor parte de la fealdad viene de fuera, señorita Marple, del robo, el plagio, la traición, no de dentro. Así es, dijo ella, y sin embargo, a veces no es el artista quien más sufre el robo, sino quien nunca puede crear nada, solo coleccionar, ordenar y conservar. La señorita Partridge se removió incómoda en su silla. Sus dedos, apoyados en su taza de té, empezaron a temblar. La señorita Marple se volvió hacia ella con dulzura. Has conservado los registros de música parroquial durante décadas, ¿verdad, querida? ¡Qué trabajo tan preciso! Me fijé en tus iniciales junto a cada anotación. La señorita Partridge se sonrojó. Era mi deber. Claro. Pero más que eso, ¿no? El trabajo de toda una vida, dirían algunos. Y entonces llegó Harold, un hombre con composiciones de verdad, y sin ningún aprecio por tu catalogación. Debiste de estar resentido con él. La señorita Partridge abrió mucho los ojos. No, yo lo admiraba. Nunca dije una palabra grosera. No lo necesitabas. Estabas en la posición perfecta para alterar registros, archivar mal manuscritos e incluso borrar rastros de autoría. Y Harold nunca cuestionó tu diligencia. Douglas levantó la vista bruscamente. ¿Qué sugieres? La señorita Marple dio un sorbo a su té. Simplemente que la señorita Partridge tenía acceso, motivos y, lo más importante, previsión. Era la única que sabía dónde se había guardado el manuscrito original, la única que lo entendía. Legado fue más que una pieza musical, fue una declaración final. ¿Crees que ella lo mató?, preguntó Edna, casi en un susurro. La señorita Marple miró a la señorita Partridge. Creo que no soportaba verlo finalmente reclamarlo, que ella creía haber ayudado a construir. Verá, Harold no trabajaba solo al principio. Alguien mecanografiaba sus partituras, alguien corregía su formato, alguien, en esencia, moldeó la forma que tomaría su obra. El rostro de la señorita Partridge se convirtió en piedra. Nunca reivindiqué la autoría, dijo en voz baja. Nunca pedí crédito, pero cuando me despidió, cuando me dijo que solo era archivista, me di cuenta de que nunca me vio. Hubo un largo silencio. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Le pusiste algo a su chocolate». «Solo somníferos», dijo la señorita Partridge con voz temblorosa. «Solo quería llevarme el manuscrito, retrasar las cosas, darme tiempo para decidir qué hacer». «¿Pero murió?», dijo la señorita Marple con suavidad. «Quizás por la conmoción, o por un corazón débil, y usted se encontró con algo más que un robo que ocultar». Entré en pánico. Derramé la bebida. Dejé la puerta abierta. ¡Qué tontería! Pero pensé,
Si nadie me veía, ella se interrumpió, enterrando su cara entre sus manos. Douglas se levantó de golpe, pero Edna extendió la mano y lo detuvo. «Espera, la señorita Marple, siempre serena», dijo en voz baja. «¿Y el señor Lazenby?» La señorita Partridge levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Me escribió», dijo. «Dijo que ya había visto la composición. Dijo que quería ayudar a confirmarla. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que complicaría las cosas, pero insistió. Y entonces tú...» La voz de Walsh surgió de la puerta. Había entrado en silencio, de pie entre las sombras. La señorita Partridge lo miró con la mirada perdida. «No quise hacerle daño. Solo quería asustarlo. Le dejé una botella de tónico en la puerta, con una nota dentro. Pensé que reconocería mi letra y se lo pensaría mejor. Pero se la bebió. No debió haber leído la nota antes». Walsh dio un paso adelante. «Tendrá que venir conmigo, señorita Partridge». Se levantó lentamente, recuperándose con la dignidad de quien ha estado ensayando una confesión durante años. Antes de irse, se volvió hacia la señorita Marple. «No lo odiaba, ¿sabes?», dijo. «Solo quería que me vieran». La señorita Marple inclinó levemente la cabeza. «La vieron, señorita Partridge, pero no como usted deseaba. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras los tejados y el último himno del día resonaba en la campana de la capilla, la señorita Marple regresó a su salón. Habían recogido los utensilios del té. El fuego crepitaba suavemente. Finalmente retomó su labor de punto, aunque sus dedos se movían más lentamente de lo habitual. Harold Mountjoy no murió a manos de un enemigo de su pasado, ni por las maquinaciones de un rival acérrimo. Murió porque alguien que pasó su vida a su sombra decidió por un instante salir a su luz. No fue una historia dramática, fue tranquila. Pero, claro, pensó la señorita Marple, la mayoría de las tragedias lo eran. La mañana del domingo llegó con una luminosidad inusual, esa claridad otoñal que parecía purificar hasta los muros de piedra más antiguos de St. Mildred's on the Hill. El pueblo se despertó más temprano de lo habitual. No por los mercados ni por la repostería, ni siquiera por el servicio dominical, sino porque algo había cambiado irrevocablemente. Los susurros se habían convertido en conocimiento, el conocimiento en silencio, y ahora ese silencio se instalaba densamente en cada calle y hogar como una nota final que se hubiera prolongado demasiado. La señorita Partridge había sido sacada discretamente de su cabaña la noche anterior. No hubo ningún espectáculo. El inspector Walsh, siempre respetuoso, le había permitido recoger sus partituras y cerrar la puerta ella misma. Había pedido que cuidaran de sus gatos. La señorita Marple, que la conocía desde hacía más de 40 años, prometió encargarse de ello, pero aunque el pueblo sospechaba la verdad o fragmentos de ella, aún no se había publicado ninguna palabra oficial. La policía, como siempre, era cautelosa con los nombres, pero los chismes habían cesado, no por miedo, sino por la convicción colectiva de que algo solemne había ocurrido. Sin embargo, la señorita Marple sabía que aún quedaba un último failo sin atar, y era hora de desenredarlo con cuidado y precisión. La vicaría bullía con silenciosa energía esa mañana. El reverendo Appleton, algo más pálido de lo habitual, preparaba su sermón con mano distraída, mientras Edna se movía por la casa con nerviosa eficiencia. La señorita Marple, invitada a un desayuno ligero antes del servicio, estaba sentada en un rincón con sus habituales tostadas con mermelada, con la mirada vigilante tras un gesto de cortesía. «Lo confieso, Jane», dijo el reverendo Appleton, sirviendo el té con mano temblorosa. «No sé qué decir hoy. ¿Qué se puede predicar cuando el coro ha sido trastocado, la música envenenada y una querida mujer ha sido detenida?
Quizás, dijo la señorita Marple con suavidad, podría hablar de la diferencia entre el pecado y el silencio. Edna levantó la vista de su tetera. ¿Crees que fue el silencio lo que lo mató? ¿O el orgullo? Ambas, dijo la señorita Marple. Pero el silencio le dio una oportunidad al orgullo. Hubo una pausa. Entonces, en voz baja, Edna dijo, «Fue Douglas, sabe, quien descubrió la verdad, o casi toda». Le llevó la carta al inspector Walsh. La señorita Marple asintió. «Sí, y creo que ya es hora de que lo sepamos». La iglesia se llenó lentamente para el servicio dominical. La charla habitual había desaparecido, reemplazada por un suave susurro de abrigos y himnarios, de voces bajas y miradas fugaces. El órgano, antaño el instrumento de orgullo de Mountjoy, permanecía en silencio, cubierto con un paño negro. La señorita Marple llegó en punto a las 10. Se sentó en el tercer banco empezando por delante, el que siempre ocupaba, y esperó. A las 10:15 entró el inspector Walsh. A las 10:20, Douglas Cartwright se levantó y caminó hacia el frente de la nave. Sostenía un papel doblado en las manos y se aclaró la garganta antes de hablar. «Me han pedido que lea algo en voz alta», dijo. «No es un sermón, pero es una confesión, no mía, aunque tengo cierta responsabilidad, sino de alguien que ya no está aquí para explicarla». Desplegó el papel. «A quien le interese, escribo esto con la plena conciencia de que quizá nunca se lea y si lo hace, que sea demasiado tarde. Pero siento que debo dejar algo que diga la verdad, aunque solo sea para aliviar el peso que he cargado durante tanto tiempo. Hace muchos años, en 1921, compuse una fuga en sol menor. Fue una obra de dolor personal y búsqueda espiritual, escrita tras el fracaso de mi compromiso con Cordelia Davenant y la muerte de mi padre. La envié anónimamente a Harlequin Music Press, temiendo que la rechazaran al verla si llevaba mi nombre. En cambio, se publicó bajo el nombre de Richard Whiting, quien posteriormente se casó con Cordelia. Nunca supe si lo robó a sabiendas o creyó que era un regalo de una fuente anónima, pero el mérito fue suyo, y el silencio se convirtió en mío. Durante décadas permanecí en silencio, cobarde quizá, pero volví a empezar aquí en St. Mildred's. Reconstruí mi vida, encontré la paz. Eso fue hasta que Douglas Cartwright vino a confrontarme, y hasta que comprendí que el silencio ya no era seguridad sino complicidad. El legado es mi confesión. Lleva la melodía de esa primera fuga, y los compases finales dicen la verdad. La señorita Partridge fue mi archivista, mi amiga, pero no mi compositora. Siempre le agradecí su ayuda, pero la música era mía. Sospecho que podría no estar de acuerdo, y si es así, espero que esta pieza, si la tocan, hable por mí cuando ya no pueda. H. Mountjoy. Douglas dobló la carta y retrocedió un paso. La iglesia estaba en silencio. Incluso los pájaros de afuera parecían contener la respiración. Entonces Walsh dio un paso adelante. «Esta carta», dijo con calma, «se encontró en el cajón del dormitorio de Harold Mountjoy, detrás del último libro de cuentas, oculta pero no destruida. Confirma la autoría de la disputada fuga, y también afirma algo más, que Harold no pretendía acusarlo de asesinato. No nombró a su asesino, porque no esperaba que lo mataran». La congregación se movió ligeramente. «Pero alguien más lo hizo», continuó Walsh. «Alguien que temía las consecuencias de la verdad. La señorita Partridge, dedicada a preservar la música, también estaba obsesionada con preservar su parte en el legado. No soportaba ver su nombre olvidado». A las palabras quedaron pesadamente suspendidas en el aire. Edna se puso de pie entonces. Su voz apenas era un susurro. «Me dijo una vez, hace mucho tiempo,
que los archivistas son olvidados incluso en las historias que preservan. La señorita Marple asintió. Sí, y a veces el miedo al olvido es el motivo más peligroso de todos. El reverendo Appleton miró a sus feligreses, se quedó atónito y en silencio, y finalmente logró hablar. Entonces no lo olvidemos, dijo carraspeando. Recordemos a Harold Mountjoy, no como una víctima ni como un símbolo, sino como un hombre que, al final, decidió decir la verdad, incluso a través de la música. Esa misma tarde, la señorita Marple caminaba lentamente por el cementerio. El aire era fresco, pero no cortante. Las hojas susurraban al viento, y de vez en cuando la campana de algún ciclista que pasaba sonaba débilmente en la distancia. Se acercó a la modesta tumba, donde pronto descansaría Harold Mountjoy. Era solo un trozo de tierra removida, con la lápida aún sin tallar. Edna se unió a ella, con las manos enguantadas cruzadas frente a ella. «Siempre lo supe», dijo en voz baja. «No todo, pero sí lo suficiente. Debería haber hablado». La señorita Marple le dedicó una suave sonrisa. «Pero al final hablaste. Ayudaste a que lo escucharan. ¿Y Cordelia?», preguntó Edna. «Se retirará», dijo la señorita Marple. «A otro nombre, a otra ciudad. El legado de su esposo, si lo hubo, ha sido desenmascarado». «¿Y Douglas?», «Tal vez», dijo la señorita Marple. «Ahora escriba música en lugar de amargura». Quedaron en silencio por un rato más. Finalmente Edna se volvió hacia ella. «Tenías razón, ¿sabes? No era solo orgullo ni silencio, también era tristeza. Todas estas personas, Cordelia, Harold, la señorita Partridge, se sentían terriblemente solas de distintas maneras». «Sí», dijo la señorita Marple, «la soledad lleva a la gente a hacer las cosas más silenciosas y devastadoras». Se inclinó para colocar una ramita de romero al borde de la tumba. «Para el recuerdo», dijo en voz baja. Y entonces se giró, mientras las primeras notas de un nuevo himno llegaban desde las puertas abiertas de la capilla. La semana posterior a las revelaciones en Santa Mildred transcurrió no con la vorágine del escándalo, sino con el silencio del duelo. El pueblo, siempre discreto, ajustó su ritmo en silencio, como si no quisiera perturbar el aire frágil que dejaba la verdad. La vida volvió a sus pequeñas rutinas habituales. El tendero abría sus persianas cada mañana con menos chismes. En los labios, la panadera volvía a sus habituales hornadas de bollos, y los sermones del vicario se volvían más suaves, aunque más introspectivos. Harold Mountjoy fue enterrado el jueves siguiente bajo un cielo nublado y suave. El funeral fue modesto, al que asistieron quienes lo conocieron, lo malinterpretaron o ambas cosas. No hubo grandes declaraciones ni panegíricos extensos, pero en lugar de palabras hubo música, legado, la composición final, fue interpretada en su totalidad por primera y última vez. Fue Edna quien lo arregló. Copió las páginas a mano, asegurándose de que los compases finales permanecieran intactos, sin editar y sin ser reclamados por nadie más que Harold. Un joven organista de la parroquia vecina, que nunca había conocido personalmente a Harold, lo interpretó. Tocó con reverencia y con algo parecido al asombro. El último motivo, la discreta ortografía de los nombres en las notas, quedó suspendido en la iglesia como un suspiro. Algunos feligreses no entendieron su significado. Otros lo entendieron demasiado bien. Cuando se desvaneció el último acorde, nadie aplaudió. Simplemente permanecieron en silencio, unidos por una pieza musical que había sobrevivido a su compositor, a su ladrón y a su silencio. Tras el servicio, la señorita Marple se quedó en el cementerio, con las manos cruzadas a la altura de la cintura. Una fina niebla había empezado a flotar en el aire
filtrándose en los huecos de las lápidas. Se detuvo ante la tumba de Harold, recién marcada con una sencilla lápida. Harold Mountjoy. Dejó atrás la música. Edna se unió a ella una vez más, esta vez sin guantes, con las manos desnudas y temblorosas. «Supongo que ya está hecho», dijo en voz baja. La señorita Marple no respondió de inmediato. Estaba observando a un mirlo que se abría paso entre la hierba, más allá del muro de piedra. «Al menos», añadió Edna, «se ha escuchado su verdad. Eso es más de lo que la mayoría deja atrás», murmuró la señorita Marple. Luego, tras un momento: «Pero sí, ya está hecho. Las notas han cesado. El resto es silencio». Edna bajó la mirada. «¿La extrañarás?» La señorita Marple miró hacia un lado. «¿Señorita Partridge?» Edna asintió. «Sí», dijo la señorita Marple, «simplemente. Lo haré». La vida en Santa Mildred se reanudó como siempre, pero el pueblo había cambiado sutilmente, como suele ocurrir cuando algo oscuro, humano y verdadero toca su piel. En la oficina de correos, la señora Bentham ya no hacía comentarios sobre los zapatos ni la puntualidad de los transeúntes. En la tienda de comestibles, la señora Barton empezó a preguntar por la salud de aquellos de quienes solía susurrar. Incluso el joven Timothy Glade dejó de contar historias sobre té envenenado y empezó tímidamente a ayudar a su tía con el huerto de la iglesia. Algunos cambios fueron más visibles. La cabaña de la señorita Partridge estaba cerrada, con las cortinas corridas y las ventanas cerradas. La vicaría se había hecho cargo de sus gatos, y Edna había empaquetado cuidadosamente sus figuritas de porcelana. Nadie sabía qué pasaría con la casa, pero tampoco nadie se apresuró a llevársela. Douglas Cartwright regresó a Londres ya después del funeral. Se marchó discretamente, subiendo al tren de las 10:08 con su maletín bajo el brazo y el manuscrito original de la fuga, ahora definitivamente identificado como de Harold, guardado en una carpeta de cuero. Había rechazado ofertas editoriales. «No me corresponde venderlo», dijo. «Puedo transcribirlo o estudiarlo, pero no me lucraré con él». También le había escrito a Cordelia Davenant, según supo la señorita Marple, una carta breve y entrecortada, que simplemente decía: «Al final no se trataba de ti, se trataba de la música. Adiós». Cordelia, por su parte, había desaparecido de nuevo. Su casa en Kensington estaba cerrada, y ninguno de sus conocidos afirmaba haberla visto en el invernadero desde principios de la primavera. Un rumor sugería que se había mudado al sur de Francia. Otro, que se había retirado a una casa de campo en Irlanda con el apellido de soltera de su madre. Pero la señorita Marple tampoco lo creía. Cordelia, pensó, era demasiado lista para finales comunes. Una semana después, el inspector Walsh visitó la casa de campo de la señorita Marple. Era una mañana fresca, con el cielo azul pálido y surcado de nubes, y llegó con un pequeño paquete marrón bajo el brazo. «¿Has venido a tomar el té?», dijo ella sin sorprenderse mientras lo hacía pasar. «Sí», dijo con una sonrisa, y para devolver algo, él colocó el paquete sobre su mesa. Ella lo abrió con cuidado. Dentro estaba la copia del legado, encuadernado ahora en cuero negro, sus páginas restauradas del manuscrito original. «Un regalo», dijo, «de la policía. Hicimos copias para archivarlas. El original irá a la Royal Musical Society, pero pensé que deberías quedarte con esto». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Qué considerado. Se habría sorprendido». «Quizás», dijo Walsh, «pero creo que le habría gustado». Se sentaron en silencio durante unos minutos, bebiendo té mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Finalmente Walsh dijo: «¿Puedo preguntarle algo, señorita Marple? Un asunto que me tiene intrigado».
Por supuesto. ¿Cuándo hiciste saber era la señorita Partridge? La señorita Marple dejó su taza con cuidado. Al principio no lo sabía, pero lo sospechaba. Era la música, ¿sabe? Y los registros de la iglesia. La señorita Partridge nunca permitía un error, pero había lagunas deliberadas, nombres omitidos, fragmentos mal atribuidos. Curó la historia de Harold con tanta precisión. Demasiada precisión. No lo protegió, lo editó. Y luego Lazenby... Sí, dijo la señorita Marple. Un hombre que conocía la pieza original y el robo original, muerto repentinamente justo cuando el nombre de Harold estaba a punto de ser restaurado. Walsh asintió. «Lo hiciste bien». «No», dijo ella negando con la cabeza suavemente. «Solo observé y esperé. Como siempre, él sonrió ante eso». Terminaron el té tranquilamente, y cuando él se fue, la señorita Marple se quedó en la puerta un momento más de lo habitual, observándolo caminar por el sendero hasta que dobló la esquina y desapareció detrás del seto. Luego regresó a su sillón, cogió la partitura encuadernada y la abrió por la última página. Allí, en la cuidadosa mano de Harold, estaban los últimos 4 compases, el motivo que deletreaba su nombre en claves sombreadas, si bemol. Mi, do, re no eran iniciales, C. Dio cuenta ahora, sino notas para un requiem. No eran acusaciones, sino una firma. Colocó suavemente la partitura sobre la mesa y se dedicó a tejer. Había sido un caso largo, y aunque otros recordaran los hechos, las muertes, los secretos, el arresto, la señorita Marple, como siempre, recordaría los detalles discretos. Las huellas de gato en el polvo de la cabaña, las botellas de leche que faltan, el sonido del órgano enmudeciendo. Todas las pequeñas cosas que nadie nota, pero que significan todo, porque al final no fue una gran conspiración ni un complot complejo. Fue el motivo más simple de todos para ser recordado. Y en algún lugar, mientras las hojas caían y el aire se hacía más frío, las notas finales, Delegadores sonó a través de las ventanas de la iglesia de Santa Mildred. No ruidoso, no orgulloso, pero claro, y es cierto.